pues el énfasis en este tiempo devocional es mirad con diligencia, porque los días son malos. El pasaje es muy interesante y es muy acorde con lo que estamos viviendo y con lo que el Señor espera que hagamos. Entonces no pierdas de vista el énfasis de las palabras enfáticas de este pasaje. Mirad con diligencia, porque los días son malos. Vamos a desglosarlo, vamos a analizarlo. Efesios 5 del 1 al 20. Primero nos exhorta a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, por el simple hecho de que somos hijos, nuestra función y privilegio primordial es ser imitadores de Cristo. De hecho, somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, hacemos y vivimos la vida como Él lo ha enseñado. Entonces nos habla de un andad en amor. Este verbo andad tiene que ser algo que nos caracterice, que tu vida tiene el propósito de andar, de vivir. Cada instante de tu vida tiene que estar marcado por un andad en amor, y tu andad en amor es un sacrificio de ofrenda, olor fragante a Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros que es idólatra. El que es idólatra no tendrá herencia en el reino de Cristo. ¿Te habías puesto a pensar que la fornicación y la inmundicia y la avaricia se convierten en idolatría? Toman el lugar de Dios. La gente vive para sus placeres, la gente vive para sus deseos, la gente vive para satisfacer su propia carnalidad. Y como han desplazado el lugar prioritario de Dios, entonces estas situaciones se convierten en idolatría. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Todo lo que has escuchado acerca de la ideología de género, acerca de sal del closet, ser feliz y todo lo que hemos escuchado y se escucha en nuestros días, son palabras vanas. ¿Qué quiere decir? Son superfluas, son superficiales, no tienen sentido, no te van a llevar a nada. Es muy triste que las nuevas generaciones y hasta la nuestra estén basando su vida en palabras vanas, en lo que dice la tele, en lo que dicen los programas, en lo que dicen los demás. Son palabras vanas y nuestra vida no puede ser regida por palabras vanas, sino por la palabra de Dios. No sé si alguien me puede traer agua, por favor. Ayer me dejaron morir sin agua. Y siento que se me pega la lengua a la garganta. Agua, si fuera un café, que mejor. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor y no participemos con ellos. No solo que no oigamos. Fíjense que estos verbos son tan interesantes en el griego que se habla de oír y escuchar, son dos cosas diferentes y hay verbos para ambos. Pero cuando nos está hablando para poner atención en algo específico, no está mencionando un oír. Oír es captar un estímulo auditivo, pero escuchar es poner toda tu atención, llevarlo a tu mente, a tus pensamientos, a tus decisiones y hacerlo parte de ti, asimilarlo. Muchas gracias. Sí, no importa. Hacerlo parte de ti. Jean Piaget decía a esto, acomodarlo en tu pensamiento y en tu vida. Es un concepto pedagógico, pero tiene que ver que ya está en la Biblia. Y tú sabes que muchas cosas de la ciencia, pedagogía, psicología incluso, están ya en la Biblia con mucha anticipación.
Entonces, dice que en otro tiempo éramos tinieblas. Es probable que hayamos vivido y hecho cosas similares o peores, porque en otro tiempo tú eras tinieblas, tú estabas en el pecado, tú estabas en la ceguera, tú estabas en la negación, sin conocer a Dios. Mas ahora sois luz. Somos luz porque Cristo es luz, somos luz en el Señor. Es un locativo que nos habla de estoy dentro de la presencia del Señor, estoy investida en su poder, estoy esa es mi posición, no estoy fuera, estoy en el Señor. Por lo tanto, ¿qué alimenta mi luz? ¿Qué alimenta mi vida? ¿Qué es lo que brilla? Porque el Señor nos pide que resplandezcamos, ¿verdad? Que su luz resplandezca en nosotros. Necesitas para ello estar en luz. Y dice, andad como hijos de luz. No podemos creer algo, venir a la iglesia o al campamento y decir yo creo algo o en algo, pero mi vida es otra cosa. O sea, la vida es un relajo y la vida está llena de pecado y de dobles vidas y de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, quien lleva una doble vida, padres con una doble vida, que hoy estoy aquí, pero mañana estoy en pecado, o tan pronto salgo de aquí, es lo peor que hemos hecho al educar a los hijos, porque les hemos dicho se vale fingir, se vale ser hipócrita, se vale llevar una doble vida. Y muchos de nuestros hijos han dejado de creer en Dios por nuestro doble estilo de vida, por no haber caminado y por no ser hijos de luz. Entonces nos habla que el fruto del Espíritu o la consecuencia de la relación con Dios y esta relación espiritual, la consecuencia con toda certeza y convicción va a ser bondad, justicia y verdad. Así que cuando te notas como que no eres muy bondadosa, ni muy justa, ni no te manejas en la verdad, te hace falta más acercarte a Dios y vivir más como Dios. Entonces nos habla de que debe haber congruencia. Ya explicábamos ayer la importancia de la congruencia y la santidad. Lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se dice, lo que se hace es lo que se vive. Comprobando lo que es agradable al Señor. No vivimos para agradar nuestra carne, no vivimos para agradar a los demás, no vivimos para agradar al enemigo, no vivimos para agradar a nadie, vivimos para agradar al Señor. Entonces tenemos que comprobar qué es lo agradable para Dios y ponerlo por obra. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es enfática la palabra diciéndonos, ni siquiera lo menciones, no te hagas parte con ellos y no participes en estas obras de las tinieblas. Reprendedlas, identifícalas, disciérnelas, aléjate de ellas. Y dice, es vergonzoso hablar de lo que hacen en secreto. Hay muchas cosas que tú no sabes que se hacen y se viven en secreto. Vemos grandes personalidades de todo tipo, a nivel político, a nivel artístico, deportivo, lo que tú quieras, grandes personalidades que en un momento se establecen como patrones de vida, ídolos para nuestros jóvenes, pero tú no sabes lo que viven en secreto, cómo es su vida. Una de mis cantantes favoritas, que por cierto aprendió a cantar, se inició cantando en la iglesia Whitney Houston, creció en una iglesia cristiana, cantaba hermoso, pero la fama
el dinero y todas estas cosas la apartaron de Dios. ¿Cómo terminó su vida? En las tinieblas y en el suicidio. Ella acabó con su vida, metida absolutamente en las drogas, todo tipo de drogas y una vida desenfrenada. Te pones a preguntar qué pasó con alguien que cantaba desde pequeña y adoraba a Dios, y Dios le dio esa habilidad para cantar y adorarle. Dios le dio ese don para adorarle, y terminó cantándole al mundo, y terminó alejada de Dios, y terminó quitándose la vida. Entonces es una vida, es un camino de decisiones, y Dios quiera que todas las decisiones que tomemos sean acertadas dentro del camino de Dios. Todas las cosas pues son puestas en evidencia, es decir, son puestas hacia la luz, son manifiestas. Todo lo que tú dices y haces en algún momento dado va a salir a la luz. Tú puedes decir yo soy justa, a lo mejor no eres tan justa, pero eres muy legalista. A lo mejor vives en pecado, pero estás bien camuflajeada, bien disfrazadita, y parece que llevas una vida como los fariseos, ¿no? Que Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera blanqueados, pero por dentro pues, todo echado a perder. Pero nada de lo que tú hagas que no agrada a Dios y que le ofende va a quedar oculto eternamente. Esas obras, esos pensamientos, esas acciones salen a la luz y son manifiestas. Entonces la Biblia nos dice: despiértate, tú que duermes. ¿A quién se refiere? A alguien perezoso, aletargado, de mente entenebrecida, y eso ocasiona el pecado. Una mente entenebrecida que va de menos a más pecado, a más lujuria, a más tinieblas. Entonces dice: despiértate, reacciona, despiértate y levántate. O sea, haz una acción, levántate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Haz algo. Deja de llevar una vida de apatía, de indiferencia, de ignorancia. Despiértate y levántate y actúa y cambia y toma decisiones. Y entonces dice: mira con inteligencia. Este mirar no es un simple ver. Igual hay un verbo para ver y hay otro para observar detenidamente, detalladamente, y Dios nos pide en este pasaje: mirad con inteligencia, mirad con sabiduría. Y entonces cuando nos habla de diligencia, nos dice que tenemos que actuar con prontitud, con pericia, con sagacidad, con entusiasmo, precisión, con exactitud. No puedes andar errando en estos momentos tan estratégicos y complicados, sino mirad con diligencia y estar conscientes de por dónde y cómo estás caminando, y cómo no como nosotros queremos caminar, sino como Dios desea que caminemos. Qué inútil será una vida caminarla a mi manera, como yo quiero, y llegar a la presencia de Dios y que te diga: yo no te conozco. Pero si yo hacía esto, hacía aquello, iba a la iglesia todos los días, mi ofrenda y mi diezmo eran súper abundantes, y que Dios te diga: yo no te conozco. Anduviste conforme a tu voluntad y a los deseos de tu carne, no conforme a mi voluntad. Entonces por eso nos dice: mirad con diligencia cómo andamos, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es el necio? El que no entiende, el que no lo aplica a su vida, el que pasa por una crisis y una experiencia difícil y no aprende nada y no cambia.
Entonces, dice que debemos aprovechar bien el tiempo. El tiempo se va rapidísimo. ¿Qué hace que tenías 15 años? El tiempo ha pasado rapidísimo. De repente ya te ves soplando 60 velas o 50, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. El día se va muy rápido. No sé si lo habías pensado, pero este es un día más de vida, pero también es un día menos. Entonces tenemos que vivirlo para agradar a Dios, con exactitud, en su presencia, redimiendo y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos. No necios, sino sabios, no insensatos, sino entendidos, ¿no? Dos frases de contraste. ¿Quién es el insensato? El sin sesos. Literalmente eso significa sin sesos, sin inteligencia, sin aprender. Entonces, sin conocer de la voluntad de Dios. ¿Quién es el entendido? El que conoce y atesora la palabra de Dios y la pone por obra. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, y encontré que la palabra disolución es muy interesante. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, y disolución significa una conducta libertina o infame o ilícita asociada al pecado sexual. ¿Sabías eso? Entonces decimos, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Nos quedamos con la primera parte, lo demás nos parece que es parte de, y no investigamos qué significa, pero la disolución está asociada a conductas pecaminosas sexuales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos está enfatizando? No tomes alcohol, no te alcoholices, no seas adicto al alcohol, porque te va a llevar a conductas pecaminosas. Y la gente que toma de repente se siente muy desinhibida, y se siente muy libre, y de repente terminan haciendo lo que nunca habían pensado que harían. Entonces marca un antes bien. No hagas esto, no seas así. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, mantente andando en el Espíritu, mantente en una relación de intimidad con Dios. Nos habla de los días malos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo hablamos ayer, ya ustedes son expertas, solamente es un pequeño repaso de a qué se refiere con los días malos y a qué se refiere con los días malos, nuestros días malos, los de nuestros tiempos. Ya hablamos del relativismo, humanismo, hedonismo, inmersos en una cultura de la crisis, viviendo el presente, el aquí, el ahora. Falta la comunicación, ya dijimos que estamos discomunicados en nuestras relaciones interpersonales, la búsqueda de lo fácil, la búsqueda de lo desechable. Ya todo es fácil y desechable, hasta los matrimonios, las amistades, los noviazgos, es fácil y desechable. Y entonces los días son malos, y muchos están basando su moralidad en esto siento, esto percibo, esto es mi bienestar, esto me da placer, esto me gusta, la mayoría lo hace, ya eso le hemos llamado relativismo moral. Entonces se rechazan los principios y valores bíblicos, el comportamiento está dirigido hacia el placer, hacia el estatus, el poder, el dinero y la aceptación. ¿Por qué te haces cirugías así, asá? ¿Por qué quieres tener fama, dinero, prestigio, estatus? Para sentirte aceptado, para sentirte valioso. Y es paradójico porque tú no tienes que estar buscando ser aceptada. Tú ya has sido aceptada por Dios. Tú no tienes que estar buscando ser valiosa. Tú ya eres valiosa para Cristo Jesús.
tan valiosa que dio su vida por ti. ¿A qué se refiere entonces con los días son malos? Porque se ha dejado de creer en Dios, se ha dejado de creer en la Biblia, en el matrimonio, la familia, la iglesia, los líderes cristianos. Las generaciones están siendo educadas con la imposición de la ideología de género y hay más vida cibernética que presencial. ¿Por qué los días son malos? Porque nuestras prioridades son disfuncionales. ¿Cuál es la prioridad de nuestros jóvenes? Su celular y sus redes. Y los llevas de visita a casa de alguien y lo primero que preguntan es, ¿hay wifi? ¿Y qué sucede si le quitan el celular o se pierde? Se muere. Se muere literalmente si no está en contacto con las redes sociales, el internet, sus amigos virtuales. Eso tiene mayor prioridad que la relación con sus padres, las relaciones interpersonales y las relaciones profundas. ¿Cuál ha sido la mecánica de destrucción del enemigo para los jóvenes? Te atrapa en las redes sociales. En las redes sociales vas a encontrar un montón de basura y abriendo puertas al enemigo. Luego cautiva tu mente, tus decisiones, tu voluntad, te hace caer en niveles cada vez más fuertes, intensos de depresión, de ansiedad. Luego te lleva a conductas autolascivas, a agredirte, a dañarte, hasta la muerte. Un proceso muy estudiado y nos parece muy claro, ¿no? Entonces, hemos dejado las prioridades que debían satisfacer nuestra vida. Nuestra prioridad es conocer a Dios, es tener la paz en Dios, es conocer su voluntad y ser fortalecidos por Él todos los días de nuestra vida. Y entonces somos sobrecompensados con derechos, muchos derechos, sin responsabilidades y obligaciones y sin convicción de pecado. Antes era muy fácil evangelizar y decir, ¿por qué vives en pecado? Tienes que arrepentirte. ¿Cómo evangelizas a un joven que todo lo que está haciendo está bien y la mayoría lo hace? No tienen convicción de pecado y tienen una libertad malentendida. Este es mi cuerpo, por eso me tatúo, hay piercings, drogas, sexo, conductas adrenalínicas. Este es mi deseo. Tengo impulsos, necesidades que tengo que satisfacer. Yo decido, no permito que nadie decida por mí. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Es mi tiempo, mi dinero, mi espacio, mi libertad, mi vida, mis derechos. ¿Han escuchado eso? Tú ya viviste tu vida, déjame a mí vivir la mía. Total, yo pagaré las consecuencias. No puedes poner en juego la eternidad de alguien. Por este es mi deseo, mi cuerpo, mi derecho. Los días son malos porque no tienen los jóvenes modelos dignos de imitar y necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Papás, mamás, empezando a ser modelos dignos de imitar en la fe. Entonces han sido educados con una cultura light, donde todo es desechable, con falsas espiritualidades. Para ellos es más fácil creer en Sai Baba, Chopra, Dalai Lama, en toda clase de gurús que creer en Dios. Hay cosas extrañas que están sucediendo, ¿no? Necesitamos volvernos a Dios, volver nuestro rostro a Dios. Ayer comentábamos que inverosímil, que hay más libertad, se les da más libertades en todo sentido y aún así están más propensos a la depresión, a las adicciones, al aislamiento, a la desadaptación, ansiedad, a los trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia, hasta llegar al suicidio. Y entonces nos muestra a nuestro adversario, Efesios, que su función es hurtar, matar, dividir, destruir, corromper, seducir. Hace que desconfíes del amor y del poder de Dios. Y si pasas por una crisis de la que sea, lo primero que vas a empezar a cuestionar, ¿y Dios me ama?
¿Y por qué si me ama estoy pasando por esto? ¿Y por qué estoy viviendo tal o cual situación? Entonces el enemigo está buscando a quien hacer caer y someterlo a su mundo de las tinieblas. Cuando los jóvenes abren áreas, puertas al enemigo, a través de la música, a través de los videos, a través de lo que están viendo, oyendo, haciendo, fiestas y cosas que para ellos parece ser inocente. Cuando le abres las puertas al enemigo, le estás otorgando un derecho legítimo para hurgar en tu vida y manipular tu vida. Qué triste. Ya no estás viviendo para Cristo. Le has dado un derecho legal al enemigo para llevarte a hacer cosas terribles. Mata, viola, haz esto, haz aquello, suicídate. Le estás dando un derecho legítimo al enemigo para mover los hilos de tu mente y llevarte a hacer cosas en contra de tu persona y cosas que desagradan a Dios. Entonces el enemigo va a hacer caer a quien se deje caer. Ahora, si yo estoy en mi fe endeble, si yo estoy así parada, haciendo el famoso 4, y alguien llega y me empuja y me avienta, seguro me caigo. Pero si alguien me quiere tirar y estoy con mis pies firmes y me empuja y yo hago esto, me tenso, me pongo fuerte, presento resistencia, es difícil que me hagas caer. Lo mismo sucede espiritualmente. Espiritualmente estás endeble, a veces leo la Biblia, a veces no, a veces oro, y lo que sé me lo sé de memoria, te puedo encontrar una cita en 2 segundos, pero lo estoy viviendo. Cuando tu hijo te pregunta algo o notas algo en tu hijo, no das un consejo oportuno lleno de la sabiduría de Dios, estás endeble. Llega el enemigo, nomás te hace así, allá vas a dar. Y luego nos quejamos, pero ¿por qué Dios lo has permitido? Pues porque no estás fuerte en la fe. Por eso este pasaje que hemos leído nos dice, tienes que andar en el Espíritu, tienes que escuchar a Dios hablándote, a tu alma, a tu ser, tienes que vivir una relación espiritual y estar fuerte. ¿Cuáles son nuestros enemigos en medio de todo lo que hemos hablado? Nuestros enemigos son la ignorancia, la apatía, el miedo, el silencio y el pecado. Es que es culpa del enemigo, es que es culpa de Satanás. Dicen que el más atacado y el más ofendido de todos los tiempos es el enemigo porque le achacamos cosas que a veces ni él hace. Pero nuestros verdaderos enemigos son la ignorancia. Oye, que tu hijo está jugando con muñequitas, sí, no pasa nada. Oye, tu hijo se está tatuando y tu hijo está fumando ahí una hierbita verde en la esquina, sí, está autorizado, porque tiene un poder lúdico interesante, ¿no? Entonces todo lo estamos apapachando, consintiendo en medio de la ignorancia, de la apatía. Oye, que vamos a ir a un campamento y estos son los temas. Ay, qué flojera. ¿Por qué no hablan de otras cosas? ¿Por qué tienen que hablar de eso? Apatía. Hay apatía. O sea, dile a la iglesia, vamos a hablar de las 10 formas de convertirnos en ricos, famosos, en toda la doctrina de la prosperidad, y esto está lleno, no cabe más ni una pulga. Pero háblale de, oye, tienes que analizar lo que está afuera y tienes que doblar rodillas y tienes que cambiar tu estilo de vida y ser más como Jesús, porque estamos en los tiempos malos. Tienes que aprender a educar a tus hijos. Ay, no, qué flojera, qué apatía, y vivimos en el pecado.
y en el silencio y en el miedo. Y la palabra de Dios nos exhorta a ser luz. Para hacer luz primero tienes que dejar de ser oscuridad. Para hacer luz primero tienes que dejar las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Porque tú tienes que alumbrar a todos los que están en casa. Y ahora que llegues a tu casa, que ellos puedan ver en ti la luz de Cristo. Alumbrando a todos los que están en tu casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La cita está en Mateo 5, del 14 al 16. Y también Primera de Juan 1, del 5 al 7, nos habla de la necesidad de ser luz. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Vosotros sois luz, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Aquí las casas están en montes, y en la noche que viene uno viajando, es fácil identificar dónde hay una población, porque está en un monte y se ven las luces. Entonces, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y la luz no fue diseñada para estar abajo de un almud. Un almud era un mueblecito especial en donde se ponía el candelero. Y normalmente pones el candelero en un lugar alto para que alumbre a todos, para que todos podamos ver. Entonces, ¿a quiénes? A los que están en casa. Empezamos con los que están en casa. A lo mejor somos excelentes cristianas en la iglesia, pero en casa no. Y es al revés, es desde casa hasta los confines de la tierra. Entonces, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Fuimos diseñadas para buenas obras. El mundo tiene que ver que hay una marcada diferencia entre vivir en las tinieblas y vivir para Cristo. Y tu vida tiene que ser tan atrayente, tan llena de paz, que la gente decida creer en Cristo Jesús para vivir para Él. Y es nuestro testimonio y nuestro estilo de vida el que nos va a llevar a hacer un mensaje de redención para los demás y ser los conductores de las buenas nuevas. Creerán en Jesús por tu estilo de vida. El mundo está lleno de ideología de género, pero van a creer en Jesús porque no se ha cortado la gracia ni la misericordia de Dios. Van a creer en Jesús por nuestras vidas, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar. Vivir en Cristo Jesús y educar. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Tenemos tiempo para orar. Y lo que más quiero hacer en este momento es orar. El día aún no ha terminado, aún hay actividades que hacer, pero esto es nuestro tiempo para reflexionar. Resumiendo el pasaje de Efesios y conectado con el pasaje de Mateo, Efesios nos habla de mira con diligencia lo que está pasando a tu alrededor. Tú también venías de las tinieblas, mas ahora somos hijos de luz. Luego entonces vive bajo el control y poder y dirección del Espíritu Santo para que tu vida sea luz y alumbres a los de casa y a los de fuera y que todo el mundo vea que Cristo es real y poderoso. No tenemos que vivir así
agachadas, caminando, pues la ideología de género, mi hijo hizo esto, es homosexual, es aquí, es allá, es bisexual. Nada ni nadie puede cambiar estas circunstancias de vida, estamos vencidos. No, no estamos vencidos. Lo que Jesús hace es esto: levanta tu cara para que le veas cara a cara y veas su rostro y Él te pueda decir que su mejor te amo te lo dio en la cruz y que en la cruz ganó la victoria de esto que tú estás padeciendo, sufriendo. La victoria ha sido ganada en la cruz. La sangre de Cristo Jesús es poderosa, pero no es nada más, bueno, Jesús ya venció en la cruz, ya todos podemos descansar. No, tú como hija de Dios tienes que vivir siendo imitadora de Cristo, siendo luz y hablando el mensaje de salvación, viviendo en santidad, en rectitud, en justicia y en verdad. No puedes solapar el pecado, tienes que mostrar la verdad con amor, dice Proverbios. Entonces, los días son malos, los tiempos que estamos viviendo son malos y créeme, no van a mejorar. No van a mejorar con un partido político, cualquiera que sea. Las cosas no van a mejorar porque estos son los tiempos de dolores. Estos son los tiempos cercanos al fin del mundo. La venida de Cristo está cercana. No nos queda mucho tiempo para proclamar quién es Jesús. No nos queda mucho tiempo para enderezar lo chueco, lo caído. Por eso dice, mira con diligencia, hazlo con prontitud, levántate, despierta. Empieza a accionar y a vivir para Cristo en lo que nos queda de tiempo. Siembra la semilla de la fe en tus hijos y los hijos de tus hijos, porque el tiempo de Cristo está cercano. La maldad se va a recrudecer. Eso tú no lo puedes evitar, ni yo tampoco, pero nadie puede impedir que tú y yo seamos luz, porque somos hijas de Dios. Así que ponte de pie, vamos a orar.